Ojalá estén todos bien. Lo que voy a contar ocurrió hace años, cuando mi abuelo enfermó y toda la familia tuvo que regresar al rancho donde él nació, en lo profundo de la Sierra de Guerrero. No diré el nombre del lugar, porque aún hoy hay gente que vive allí y lo que pasó. Bueno, es mejor que ciertas cosas no se sepan. Es un pueblo olvidado, donde las montañas tapan la señal del celular y las calles de terracería se vuelven lodo cuando llueve. Regresamos por mi abuelo. Los doctores dijeron que era cuestión de semanas. Él, un hombre de pocas palabras pero de una voluntad de hierro, pidió morir en su tierra. Así que nos fuimos, mis padres, mis primos, mi tía y yo. Llegamos justo el miércoles de ceniza. El pueblo olía a incienso y a tierra mojada. Las campanas de la iglesia no paraban de repicar, pero había algo raro en el sonido. Como si las campanas doblaran por alguien que aún no había muerto. Nos quedamos en la casa de mi tía, la más grande del pueblo. Una casona antigua de adobe, con un corredor lleno de macetas y un pozo seco en el centro del patio. Mi abuelo ocupaba la habitación del fondo. La primera noche, todo fue normal. La segunda, empezaron los problemas. Mi prima Carla, la más chica, fue la primera en verlo. Dijo que había un hombre en el pozo. No dentro del pozo, sino sobre el brocal, sentado como si estuviera esperando algo. Describió que vestía una camisa blanca y un sombrero de palma, pero que no tenía rostro. Solo una máscara lisa, del color de la carne vieja. Todos pensamos que eran pesadillas. Mi tía dijo que el pueblo estaba cargado por las fechas, que era normal que los niños vieran cosas, pero a la tercera noche, lo vi yo, eran como las 2 de la madrugada. Me despertó un ruido seco, rítmico, como si alguien estuviera golpeando una piedra contra otra. Venía del patio. Me asomé por la ventana de mi cuarto, la que da al corredor. La luna estaba llena y el pozo se veía claramente. No había nadie sentado en el brocal, pero el ruido seguía. Y entonces entendí de dónde venía, del interior del pozo, como si alguien, desde abajo, estuviera golpeando las paredes de piedra, tratando de salir. Cada golpe hacía vibrar el suelo. Me alejé de la ventana y no dormí en toda la noche. Al día siguiente, mi abuelo amaneció peor. No hablaba, solo miraba fijamente hacia la ventana de su cuarto, que también daba al patio. Mi papá dijo que era la fiebre. Mi mamá, más callada de lo normal, empezó a prender veladoras y a rezar. Pero lo raro fue que nadie quiso hablar del pozo. Cuando mencioné los golpes, mi tía cambió de tema. Cuando mi prima Carla volvió a decir lo del hombre sin rostro, mi tía le tapó la boca y la metió a la casa. Esa noche fue Jueves Santo. En el pueblo hicieron la procesión del silencio. Todos salimos a la calle. La gente caminaba en fila, con velas negras. En Eonca había visto velas negras y algunos llevaban imágenes de santos que yo no conocía. Santos con caras de madera tallada que parecían estar sufriendo. Mi abuelo se quedó en la casa porque ya no podía moverse. Mi mamá y mi tía se turnaban para cuidarlo. La procesión terminó en la iglesia vieja, la que está en lo alto del cerro. Ahí hicieron algo que nunca había visto. Abrieron una grieta en el piso de la iglesia. Una grieta que, según dijeron, se abría sola cada Jueves Santo, y de esa grieta salía un olor a azufre y a flores podridas. El padre, un hombre flaco y de ojos hundidos, dijo unas palabras en una lengua que no entendí. Luego, la gente empezó a tirar monedas y fotografías viejas a la grieta. Cuando volvimos a la casa, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Mi mamá fue a ver a mi abuelo y lo encontró sentado en la cama. Llevaba 3 días sin levantarse, pero ahí estaba, erguido, con los ojos abiertos y una sonrisa que no le conocía. Mi mamá le preguntó qué pasaba. Mi abuelo, con una voz que no era la suera, más grave, más hueca, dijo: «Ya vino por mí. Ya lo vi. Está sentado en el pozo,
pero ahora tiene mi cara. Mi mamá salió corriendo del cuarto. Yo me asomé al patio. El pozo seguía igual, pero el brocal estaba vacío. No, porque cuando miré bien, vi algo, una huella recién hecha en el lodo. Una sola huella, como si alguien hubiera saltado del brocal hacia adentro. Esa noche, nadie durmió. Nos encerramos en la sala y nos turnamos para ver al abuelo. Pero él ya no hablaba. Solo se reía. Una risa seca entrecortada que no paraba ni cuando cerraba los ojos el Viernes Santo. Al amanecer, mi tía nos llamó a todos al patio. El pozo estaba tapado. No con piedras ni con tierra, sino con un costal viejo, atado con un mecate. Mi papá lo destapó. El olor que salió de ahí era insoportable, a carne podrida, a azufre, algo que había estado muerto mucho tiempo. Mi papá tomó una linterna y miró hacia abajo. No dijo nada. Solo se quedó pálido y se alejó. Mi prima Carla, la chiquilla, se asomó sin que nadie la viera. Luego empezó a llorar. Dijo que había visto a mi abuelo en el fondo del pozo. Pero mi abuelo seguía en su cama, riéndose. Esa tarde, el padre de la iglesia llegó a la casa. No lo habíamos llamado. Entró sin tocar, con un incensario humeando y una cruz de madera negra. Fue directo a la habitación de mi abuelo. Estuvo ahí adentro como una hora. Cuando salió, traía la cara desencajada. Le dijo a mi papá que mi abuelo ya no estaba en ese cuerpo, que lo había ocupado otra cosa, y que la única forma de arreglarlo era hacer lo mismo que hacían en el pueblo cada Semana Santa, ofrecer algo a la grieta. Mi papá no quiso. Dijo que eso era brujería. El padre se fue sin despedirse. Esa noche, los golpes en el pozo volvieron, pero más fuertes. Y esta vez no venían de abajo. Venían de arriba, como si algo estuviera golpeando la tapa del pozo desde adentro. Mi abuelo, en su cuarto, dejó de reír. Empezó a gritar. No con su voz. Con muchas voces. Hombres, mujeres, niños. Todos gritando al mismo tiempo. Mi mamá rezó todo el rosario. Mi papá sacó su pistola y se plantó frente a la puerta del abuelo. Yo tomé un cuchillo de la cocina. Mi tía y mis primos se escondieron en el cuarto de atrás. A las 3 de la madrugada, el silencio llegó. Un silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni nada. Y entonces, la puerta del cuarto de mi abuelo se abrió sola. Mi papá apuntó con la pistola. Adentro no había nadie. La cama estaba vacía. Las sábanas revueltas. Pero en el piso había un rastro de tierra mojada que salía del cuarto. Cruzaba el pasillo, llegaba al patio y se perdía en el pozo. Mi abuelo había vuelto al pozo. O lo que había estado usando su cuerpo se había ido. Corrimos al patio. El pozo seguía tapado con el costal. Mi papá lo destapó con el cañón de la pistola. Del fondo salió un eco. Un susurro. Una sola palabra, gracias. No volvimos a ver a mi abuelo. El cuerpo desapareció. El padre del pueblo dijo que a veces la tierra reclama lo que es suyo y que mi abuelo había hecho una promesa joven. Algo relacionado con ese pozo, algo que nunca cumplió. Mi mamá dice que lo mejor fue que se lo llevaran. Yo no sé, a veces, en las noches de Semana Santa, todavía escucho golpes secos en mi cabeza. Y sueño con un pozo lleno de rostros. Todos con la misma sonrisa que le vi a mi abuelo esa última noche. Nunca volvimos a ese pueblo. Mi abuelo murió oficialmente en un hospital de la ciudad, dijeron. Pero nosotros sabemos la verdad. Y la verdad es que hay lugares donde los muertos no descansan. Donde las fechas sagradas son solo excusas para que lo que está abajo salga a cobrar lo que le deben. Así que si alguna vez van a un pueblo de la sierra en Semana Santa y ven un pozo seco en un patio, no se asomen. Y si escuchan golpes, corran, porque tal vez no sea alguien queriendo salir.
Tal vez sea algo que ya salió y está buscando a quién llevar de vuelta. Gracias por leerme, Uriel. Y si me permites, quiero contar algo que no me pasó a mí sino a mi padrino. Él ya murió, pero antes de morir me confesó todo esto. Yo era adolescente cuando ocurrió y jamás olvidaré el video del que voy a hablar porque por un tiempo circuló en WhatsApp entre la gente de nuestra región. Esto fue como en el 2015, más o menos. Mi padrino trabajaba de velador en una exhacienda abandonada, a las afueras de un pueblo llamado Santa Rita de los Muertos, nombre real, por cierto, en el estado de Hidalgo. La exhacienda era enorme, con galerones de ruidos, un casco principal que tenía los techos hundidos y una capilla privada que aún se mantenía en pie. La gente del pueblo le huía a ese lugar porque, según decían, allí había pasado algo muy malo durante la Guerra Cristera. Algo que nunca se contaba del todo. La exhacienda era propiedad del municipio, pero nadie la cuidaba. Por eso contrataron a mi padrino para que diera una ronda cada noche y evitara que los grafiteros o los jóvenes fueran a hacer desmadre. Él llevaba una linterna, un silbato y, a veces, su celular viejo con el que grababa cualquier cosa rara que viera. Ese celular es el que terminó siendo el centro de esta pesadilla. Todo empezó una semana antes. De Semana Santa, mi padrino notó que en la capilla de la exhacienda, que él revisaba todas las noches, aparecían cosas que no dejaba. Un día, una vela negra a medio consumir en el altar. Otro día, un puñado de cabello sucio enredado en el confesionario. Otro día, un dibujo en el suelo con tiza roja, un círculo con figuras que no supo interpretar. Él reportó todo al ayuntamiento, pero nadie le hizo caso. Le dijeron que seguro eran muchos jugando a las brujas, pero la noche del Jueves Santo, mi padrino decidió grabar con su celular. Lo dejó escondido detrás de una viga de madera, apuntando hacia el altar. La batería le duraba unas 4 horas. No pensaba que pasaría nada, pero quería tener pruebas si alguien entraba a dañar la capilla al día siguiente. Cuando fue a recuperar el celular, la batería estaba muerta. Lo cargó en su casa y, cuando abrió el video, lo que vio lo dejó temblando. Me contó que llamó a mi mamá primero, porque no sabía a quién más contarle. Mi mamá es muy devota y le dijo que se lo enseñara al padre del pueblo. Pero mi padrino, en lugar de eso, lo guardó y me lo enseñó a mí años después. Cuando yo ya era adulto, yo vi ese video. Y les juro que todavía me da escalofríos solo de acordarme. El video duraba casi 3 horas. Pero lo que importa son los últimos 40 minutos. La primera parte solo se ve la capilla vacía, con la luz de la luna entrando por los vitrales rotos. Se mueven sombras de murciélagos o de ramas. Nada extra. Pero a eso de la 1:20 de la madrugada, algo cambia. La imagen empieza a distorsionarse, como si hubiera interferencia, aunque era una grabación local. Aparecen unas manchas blancas que flotan en el aire y luego, poco a poco, se empiezan a ver figuras. No entran por la puerta. Aparecen de la nada. Primero una, luego 2, luego muchas. Eran personas vestidas con túnicas negras, pero no como las de las procesiones. Las túnicas parecían hechas de costales viejos, con manchas oscuras que podrían ser sangre. Tenían los rostros cubiertos con máscaras de animales. Un cerdo, una cabra, un perro, un pájaro. No se veían bien porque la cámara era mala, pero se notaba que las máscaras eran reales. De animales disecados o algo así, se colocaron en círculo alrededor del altar. No llevaban velas, sino lámparas de aceite que despedían una luz rojiza. Uno de ellos, el que parecía el líder, llevaba una máscara de toro con cuernos reales. Ese se acercó al altar y sacó algo de una bolsa, un objeto que brillaba. Mi padrino nunca supo qué era, pero dijo que parecía un corazón de piedra, negro y pulido. Lo puso sobre el altar
Entonces empezaron a cantar. Pero no cantaban en español ni en latín. Era una lengua gutural, seca, como si estuvieran tosiendo. El sonido del video era muy bajo, pero se alcanzaba a escuchar un zumbido de fondo que no venía de ellos, sino de la misma capilla. Las paredes parecían vibrar. En cierto momento, el líder alzó los brazos y todos se arrodillaron. Alguien trajo un recipiente y empezaron a verter un líquido espeso sobre el corazón de piedra. El líquido humeaba. Y entonces pasó algo que mi padrino tuvo que pausar el video porque le dio náuseas. El corazón de piedra comenzó a palpitar. Sí, como si estuviera vivo. Se veía claramente cómo se expandía y se contraía al ritmo de los cantos. Yo vi esa parte. Isheau. Esa piedra late. Los enmascarados se acercaron uno por uno y pusieron su mano sobre el corazón. Al hacerlo, sus cuerpos se sacudían como si recibieran una descarga. El video se volvía borroso cada vez que alguien lo tocaba. Como si la interferencia se intensificara, pasaron así como 20 minutos, hasta que el líder hizo una seña y todos se apartaron. Alguien apagó las lámparas. La capilla quedó a oscuras, pero la Cao Maurao, que tenía visión nocturna básica, en blanco y verde, siguió grabando. Y fue ahí donde se vio lo peor detrás del altar, donde antes no había nada. Ahora había una figura. No era uno de ellos. Era mucho más alta, al menos 2,5 metros. Parecía una persona demacrada, con los brazos demasiado largos, que le llegaban casi hasta el suelo. La cabeza era alargada y, en la parte superior, se veían 2 protuberancias que podrían ser cuernos o orejas puntiagudas. Pero lo más horrible era que esa figura no estaba quieta del todo. Se movía, pero muy lentamente. Inclinaba la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro, como si estuviera observando a los enmascarados. Y ellos no la veían. Ninguno volteaba hacia atrás. La figura comenzó a caminar. Daba pasos largos, silenciosos, rodeando el altar. Se acercó a uno de los encapuchados que estaba de rodillas y se quedó detrás de él. Inclinó su cabeza hasta quedar casi pegada a la nuca del hombre. Y entonces, el hombre se estremeció, pero no se dio la vuelta. Siguió con la mirada al frente. La figura puso una de sus manos sobre el hombro del hombre, y la mano era como la de un esqueleto, pero con uñas largas y negras. El video se puso muy borroso en ese instante. Cuando volvió a enfocarse, la figura ya estaba detrás de otro. Hizo lo mismo. Y así, uno por uno, fue tocando a cada uno de los encapuchados. Cada vez que los tocaba, ellos se sacudían y luego se quedaban completamente inmóviles. Como si estuvieran en trance, el líder, el de la máscara de toro, fue el último. La figura se paró frente a él. Estaban cara a cara. La figura era más alta. Extendió sus manos y tomó la cabeza del líder. Y entonces, lentamente, comenzó a presionar. La cabeza del líder empezó a girar hacia un lado, como si alguien la estuviera torciendo. Se escuchó un crujido en el video. El líder no gritó. Solo cayó al suelo. Los demás no reaccionaron. Seguían de rodillas, inmóviles. La figura entonces se acercó al altar. Tomó el corazón de piedra que aún latía y se lo llevó a la boca. No sé si lo mordió o lo tragó, porque el video se cortó. La batería del celular se agotó justo en ese momento. Mi padrino me dijo que él no durmió en varios días. Que quiso borrar el video, pero algo se lo impedía. Cada vez que intentaba eliminarlo, el teléfono se reiniciaba solo. Al final, lo guardó en una memoria USB y escondió la USB en una caja de herramientas. Pero lo peor no fue el video, mi padrino. Unos días después, fue a la ex hacienda de día. Quería ver si encontraban rastros del ritual. Entró a la capilla. Todo estaba normal, excepto por una cosa. En el altar había un corazón de piedra. No el mismo que latía, sino uno inerchi,
gris, y al lado, una máscara de toro. Él las dejó ahí y se fue. A la semana siguiente, empezaron a pasar cosas en su casa. Escuchaba pasos en el techo. Las puertas se abrían solas. Su perro amaneció muerto una mañana, sin ninguna herida, solo con los ojos abiertos. Y él comenzó a ver una sombra alta, delgada, en los espejos. Siempre detrás de él, mi padrino enfermó sin razón. Los médicos decían que era estrés, pero él se estaba consumiendo. Perdió peso, se le caía el cabello, tenía moretones en los brazos sin saberse de dónde. Antes de morir, me llamó y me contó todo. Me dio la USB y me dijo, no la veas otra vez. Solo guárdala. Y si algún día alguien te pregunta qué pasó en Santa Rita de los Muertos, dile que no vayan a la ex hacienda, que la capilla sigue abierta, pero que lo que hay ahí no es Dios. Yo guardé la USB, nunca la he vuelto a ver. Pero a veces, de madrugada, siento que alguien muy alto se para al pie de mi cama. No respira, solo mira. Y sé que es lo mismo que vieron aquellos enmascarados, lo mismo que tocó a mi padrino. Algo que no debería estar en este mundo, pero que encontró la manera de quedarse. Si alguien reconoce esta historia, si alguien sabe de ese video, por favor no lo busquen. Algunas cosas, cuando se graban, no se quedan dentro de la pantalla, salen. Y lo que sale ya no regresa a donde pertenece. Buenas noches, Uriel, cuídense. Mi nombre es Laura. Tengo 32 años y llevo escuchando este podcast desde que empezaron, casi desde el principio. Siempre quise contar esto, pero me daba miedo. Miedo a que no me creyeran. O peor aún, miedo a que si me creyeran y entonces tuviera que aceptar que lo que vi fue real. Mi hermano menor, el único que sabe toda la historia, me animó a hacerlo. Dice que ya es tiempo de que alguien más lo sepa. Esto ocurrió cuando yo tenía 9 años, en un pueblo llamado San José de la Montaña, en el estado de Veracruz. Allá vive mi abuela paterna. En esa época, mis papás nos llevaban cada verano a pasar unas semanas con ella. El pueblo es pequeño, de calles empedradas y casas de tejas rojas. Lo rodean cerros de niebla y, al fondo, una iglesia vieja con un campanario torcido. Pero lo que más recuerdo es el cementerio. Está en una loma, justo a la salida del pueblo. Se ve desde lejos un montón de cruces blancas y algunos mausoleos de piedra que ya se están cayendo. Ese verano fue diferente porque murió mi tío abuelo. No era alguien con quien tuviéramos mucha cercanía, pero en el pueblo todos son familia de alguna manera. El entierro fue un día gris, con llovizna. Recuerdo que mi abuela nos vistió de negro a mi hermano y a mí, y nos dijo que nos portáramos bien, que no corriéramos entre las tumbas. Mi hermano, que entonces tenía 7 años, iba agarrado de mi mano. El cementerio estaba lleno. La gente llevaba flores, veladoras y algunos hasta guitarras para cantarle al difunto en su última despedida. Mi mamá y mi abuela se quedaron cerca del ataúd junto con los demás adultos. Mi papá nos dijo que nos mantuviéramos a la vista, pero que podíamos caminar un poco por los senderos de tierra, siempre que no nos perdiéramos. Así que mi hermano y yo nos alejamos despacio. No estábamos jugando, solo mirábamos las lápidas, las fechas, los nombres. Algunas tumbas tenían flores marchitas, otras estaban abandonadas, con la hierba creciendo encima. A mi hermano le llamaban la atención los ángeles de piedra. Yo los seguía, distraída, pensando en nada. Fue entonces cuando vi al niño. Estaba sentado en el borde de un mausoleo grande, de esos que parecen casitas en miniatura. Tendría mi edad, quizá un año menos. Pelo negro, revuelto, y una camisa blanca sucia. No tenía zapatos. Nos miraba fijamente, con una expresión que no supe interpretar. No era tristeza ni enojo. Era como si estuviera esperando algo. Mi hermano también lo vio.
Me apretó la mano. ¿Quién es? Preguntó en voz baja. No sé, le dije. Tal vez es familiar de alguien. El niño se levantó lentamente. No dijo nada. Dio media vuelta y caminó hacia la parte de atrás del mausoleo. Pero caminaba raro, no como un niño normal. Daba pasos demasiado largos, como si sus piernas se estiraran más de lo debido. Y hacía un ruido sordo, como si arrastrara los pies. Vámonos, dijo mi hermano. Espera, le respondí. Y sin pensarlo mucho, empecé a seguirlo. Mi hermano no quiso quedarse solo. Así que vino detrás de mí. Rodeamos el mausoleo. Detrás había un espacio estrecho, lleno de maleza y escombros. El niño ya no estaba. Lo buscamos con la mirada, pero no había nadie. Solo una tumba pequeña, pegada a la pared del mausoleo, cubierta de musgo. La lápida era de mármol negro casi legible. Me agaché para leer. Decía: aquí yace Mateo, 8 años. Descansa en paz, hijito. La fecha de muerte era de hacía más de 30 años. Mi hermano tiró de mi brazo. Ya vámonos. Laura, no me gusta esto. Yo iba a darle la razón, pero en ese momento escuchamos algo. Una risa de niño, pero hueca, como si viniera de dentro de la tierra. No de un punto fijo, sino de todas partes. Mi hermano soltó un grito ahogado y salió corriendo. Yo corrí detrás de él. No paramos hasta llegar donde estaban los adultos. Mi mamá nos vio pálidos y nos preguntó qué pasaba. Mi hermano, llorando, dijo que habíamos visto un niño muerto. Mi mamá nos regañó, dijo que no dijéramos esas cosas, que era falta de respeto para el difunto. Mi abuela, en cambio, nos miró con una cara rara. No dijo nada en ese momento. Esa noche, en la casa de mi abuela, no pude dormir. Mi hermano sí, pero yo me quedé despierta, mirando el techo. La habitación daba al patio interior. Había un farol encendido afuera. Como a eso de la 1 de la madrugada, escuché unos golpecitos en la ventana. Toc, toc, toc. Eran suaves, como si alguien estuviera llamando con los nudillos. Me asomé. No había nadie. Pero en el suelo del patio, justo debajo de la ventana, había una huella pequeña, de un pie descalzo, y estaba mojada, como si acabaran de pisar tierra recién removida. Me tapé la cabeza con las cobijas y no volví a mirar al día siguiente. Mi abuela nos sentó a mi hermano y a mí en la cocina. Nos sirvió atole y nos dijo que le contáramos todo, sin omitir nada. Se lo contamos. Ella escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados. Cuando terminamos, suspiró. Ese niño dijo: Mateo, yo me acuerdo de él. Murió hace muchos años, ahogado en el río. Pero lo que ustedes vieron no era Mateo, era algo que se hace pasar por él. Mi abuela nos explicó que en el pueblo había una leyenda. Decían que en el cementerio, sobre todo en Semana Santa o en días de muertos, aparecían los burladores. Espíritus que no eran de personas muertas, sino de algo más viejo, algo que vivía en la tierra antes que nosotros. Y que esos burladores tomaban la forma de niños para que otros niños los siguieran. Y si los seguías hasta el fondo, hasta donde ya no hay luces, te quedabas con ellos para siempre. Ustedes tuvieron suerte, dijo mi abuela. El niño las llevó detrás del mausoleo, pero no más allá. Tal vez porque estaban juntos. Si hubiera sido solo uno, quién sabe. Mi hermano y yo no quisimos volver a hablar del tema. Terminamos las vacaciones y regresamos a la ciudad. Pasaron los años, crecimos, y la historia se fue desvaneciendo en nuestra memoria. Hasta hace poco, el año pasado murió mi abuela. Volvimos al pueblo para el entierro. Yo ya era adulta, mi hermano también. Después del funeral, cuando todos estaban yendo, mi hermano me agarró del brazo. ¿Te acuerdas de Mateo?, me preguntó. Sí, dije.
pero fue hace mucho. Ven, dijo. Quiero enseñarte algo. Fuimos al cementerio. No había nadie más. El sol empezaba a esconderse detrás de los cerros. Caminamos entre las tumbas hasta llegar al mausoleo grande de aquella vez. Seguía igual, más viejo, con más musgo. Rodeamos hacia atrás. La tumba de Mateo seguía ahí, igual de abandonada, pero había algo diferente al lado de la tumba. En la pared del mausoleo, alguien había escrito algo con tiza. No era una fecha ni un nombre. Era una frase y todavía los espero. Mi hermano se quedó pálido. También, porque la letra era la de un niño. Letra grande, desordenada, como la que se aprende en la escuela primaria. Nos dimos la vuelta para irnos y entonces lo vimos. Al fondo del pasillo entre tumbas, donde la luz ya casi no llegaba, había una figura pequeña. Un niño, descalzo, con camisa blanca sucia. No se movía. Solo nos miraba. «Corre», dijo mi hermano. Corrimos. Salimos del cementerio sin mirar atrás. Cuando llegamos al pueblo, todavía con el corazón latiéndome en la garganta, le pregunté a mi hermano si él también lo había visto. Me dijo que sí. Y luego añadió algo que no sabía, que cuando él se asomó aquella primera vez, detrás del mausoleo, no solo vio al niño. Vio que el niño no tenía sombra y que sus ojos eran negros, completamente negros como dos pozos. No hemos vuelto al pueblo. Mi mamá dice que mi abuela está enterrada ahí, que deberíamos ir a ponerle flores. Pero mi hermano y yo sabemos que no podemos regresar, porque ese niño, ese burlador, todavía está esperando. Y quién sabe si la próxima vez nos va a dejar ir. Así que si alguna vez van a un pueblo en la montaña y ven un niño descalzo que los mira fijo, no lo sigan. No importa que tan curioso estén, porque no es un niño. Es algo que quiere que te pierdas en el cementerio. Y allá abajo, entre las raíces, no hay regreso.